Bueno, continúan las repercusiones de las declaraciones del exministro del Interior, Jorge Burgos, quien puso fecha de término a la nueva mayoría y además tuvo una dura crítica catalogando de mala influencia al Partido Comunista al interior del gobierno. Vamos a abordar este tema con el diputado del PC, Daniel Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Diputado, antes de abordar en particular las críticas del exministro Burgos a su partido, me gustaría un análisis de la mirada general que da Burgos, quien, como decíamos, ya asegura que la nueva mayoría tiene fecha de término y concluye con este gobierno precisamente. ¿Comparte ese diagnóstico? Mira, si uno mira la entrevista del exministro Jorge Burgos, la verdad que lo que uno ve en el conjunto lo que es, porque es una entrevista más o menos extensa y donde pone algunas cosas que no son solo el tema del Partido Comunista, es bastante más integral. Lo que uno ve, lo de fondo ahí, es que él anuncia que vuelve a Chile la concertación. Eso es lo de fondo, o sea, él quiere una alianza que vuelva a la política de los consensos, los grandes acuerdos con la derecha, con el gran capital, que nos olvidemos de todo tipo de reformas, porque eso es lo que quiere decirnos a los acuerdos, y además donde no haya ninguna fuerza de izquierda que sea garantía que reformas se puedan hacer, y por eso es que le carga la mata, como se diría en buen chileno, al Partido Comunista. Pero lo de fondo es que Burgos es un nostálgico absoluto de la concertación, y eso refleja que es un nostálgico también del pasado, y también parece la Guerra Fría, que fue muy propia también del pasado. De hecho, él dice que este es un tren descarrilado, que hay que volver a la vía. Ese es su diagnóstico de lo que está ocurriendo ahora. Sí, ahí es donde uno encuentra muy contradictorio que alguien que cree que es parte de un tren descarrilado y ha sido ministro de Defensa, después ministro del Interior, porque si uno no comparte las vías hacia las cuales va un tren, los nortes, los objetivos, lo más lógico es que se baje. Pero parece que ahí el exministro Burgos tuvo una contradicción vital donde las ansias del poder fueron más fuertes que sus convicciones. Yo espero que en política primen las convicciones y no las ansias de poder, porque creo que eso es lo que hoy día la gente ve con mucha distancia a la política. ¿Fue una deslealtad el análisis de Burgos respecto a la presidenta Bachelet? Yo creo que él fue honesto al decirlo, me parece bien que lo haga. Yo prefiero los políticos que dicen las cosas a los que andan con triquiñuelas o con mensajes implícitos, pero creo que sí fue una deslealtad tremenda, entendiendo que él fue parte de un gobierno, estuvo empujando una política y ahora aparece diciendo que nunca compartió eso, entonces me parece bastante desleal. Creo que hubiese sido más honesto que lo hubiese dicho al principio y que se hubiese puesto al margen de la nueva mayoría, como tal vez lo hizo otra figura en la democracia cristiana que inicialmente dijo sus dudas, como fue Gutenberg Martínez. Me parece más honesta la actitud de Gutenberg en ese sentido que la de Jorge Burgos, que parecía embarcado en un barco y de repente llega y dice: aquí yo no comparto, esto está descarrilado, los comunistas nunca dieron el Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué estuvo en ese gobierno entonces? Puede ser porque quizás él tenía la convicción de que esta nueva mayoría podía funcionar y en la marcha se dio cuenta también de que quizás no era así. De hecho, cuando alude al Partido Comunista lo dice precisamente en ese sentido, de que no eran tan disciplinados como parece, de que hubo varios episodios en los que mostraron cierta desalineación respecto a lo que buscaba el gobierno y, en fin, en definitiva, su conclusión es que no debería estar dentro del conglomerado, que le hace mal al país incluso. Son bien duras las críticas de Burgos. Sí, yo creo que en ese sentido, Burgos la verdad que actúa con un prejuicio bastante grande hacia el Partido Comunista. Yo podría catalogarlo de un exministro gatillo fácil, o sea, lo que el PC decía, Burgos le pegaba antes de escuchar o entender. Y yo creo que el ministro Burgos nunca ha entendido lo profundo que es el fenómeno de la corrupción en Chile. Si cuando nosotros presentamos una ley de anulación de la ley de pesca, un proyecto de ley de anulación de la ley de pesca, lo hicimos contra una ley absolutamente corrupta. Y corrupta además, y que nació bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Cuando nosotros propusimos declarar litio de interés nacional y la empresa Sokimich, lo hicimos contra una empresa que es el principal agente corruptor en Chile. Entonces, cuando uno no entiende que la corrupción hoy día en Chile está estrechamente vinculada en su origen, en su naturaleza, a poderes económicos omnímodos, y que hay que combatir esos poderes económicos, bueno, parece entonces que nosotros seríamos quienes somos los desalineados. Pero quiero decirte que estos fenómenos de corrupción que surgen durante el gobierno, ¿no? Esto no estaba contemplado en el programa, y por supuesto que es una materia de debate donde además recibimos el respaldo de distintos partidos de la nueva mayoría. Entonces yo creo que es totalmente exagerado lo de Burgos y refleja otra convicción, y es la convicción que él no cree posible hacer alianza con el Partido Comunista porque no quiere la reforma que nosotros llegamos a acuerdo en la nueva mayoría y que estamos empujando con mucha decisión. ¿Y usted cree que esa es una conclusión compartida dentro de la democracia cristiana en general? ¿Quién habló ayer? ¿El ministro Burgos a título personal? ¿La ADC? ¿Parte de la ADC? Bueno, yo creo que eso tiene que definir la democracia cristiana. Si ellos se identifican con las palabras de Burgos, me da la impresión que se pondrían al margen del gobierno. Yo, la verdad, que en la Cámara de Diputados y en el trabajo en mi región no veo a la democracia cristiana alineada en esa posición. Pero yo sí creo que al interior de la democracia cristiana y al interior también de la nueva mayoría hay quienes son nostálgicos de la concertación
y que se sienten cómodos administrando un modelo neoliberal, se sienten cómodos haciendo política de los consensos con la derecha, quieren gobiernos tranquilos, y cuando uno intenta hacer cambios profundos, por supuesto que las aguas se mueven, y se van a mover más cuando probablemente hagamos los cambios que hay que hacer en relación al sistema previsional. Pero de eso se trata, hacer una política de futuro hoy día en Chile, porque lo otro claramente es reproducir un modelo y un estilo político que se agotó, y en ese sentido claramente pensar en revivir la concertación creo que hoy día no tiene ningún espacio político, y la propia ciudadanía lo ha demostrado con sus demandas, con sus exigencias. Ahora, desde la democracia cristiana hoy día, bueno, el Mercurio recoge, donde se produjo precisamente la entrevista, el Mercurio recoge declaraciones de Ignacio Walker, de Andrés Saldívar, que van en una línea similar, de Edmundo Pérez Lloma también. Al parecer hay harta coincidencia dentro de algunos sectores de la DC con su diagnóstico. O sea, de Ignacio Walker no me asombra para nada. La verdad que Ignacio Walker... uno no se sorprende mucho, digamos, con las declaraciones en general. Bastante consistente y en eso ha planteado permanentemente su disidencia de lo que son las reformas del gobierno. De hecho, en algún minuto Ignacio Walker no quiso educación gratuita, no quería desmunicipalización de los liceos. No me asombra. Bueno, pero yo creo que de todas maneras no me corresponde a mí emitir un juicio institucional respecto a la democracia cristiana. Tienen que ser ellos los que se definan. Ellos tienen que definir. ¿Se sienten interpretados por las palabras de Jorge Burgos o no? Si fuera así, creo que se ponen al margen del gobierno, al margen de la nueva mayoría, y creo que lo que Chile quiere es que saquemos adelante estas reformas que nos han costado, que ha sido difícil, pero que además seamos capaces de proyectar un segundo gobierno con las reformas que faltan. Ahora, ¿cuál es el desafío de la nueva mayoría? Ser capaces de mostrar que estas reformas pueden hacerse con estabilidad política y hacerlas viables económicamente también. Por lo tanto, creo que todos nos sentimos llamados a ser parte de eso, y no me imagino que la democracia cristiana institucionalmente decida que hay partidos que están fuera de esa necesidad o de ese acuerdo. Así que hay que dejarlos que ellos se pronuncien. Yo me lo tomo con mucha tranquilidad, pero creo que Burgos refleja, te insisto, un ADN, un alma concertacionista que quiere volver al poder en Chile y que creo que se siente totalmente al margen con la nueva mayoría, y tienen razón. La nueva mayoría mató esa alma o dejó de lado totalmente lo que era el ADN, la concertación, que era esta política de los consensos. Lo intentó al menos, pero parece que todavía sigue vivo ese ADN. Ese espíritu, digamos. El ADN sigue vivo, pero el engendro que le dio vida a este consenso con la derecha, a esta transición en acuerdo con Pinochet, con el poder militar, hoy día en la nueva mayoría no está vivo. Y el ejemplo de eso son que estas reformas han provocado reacciones brutales de parte de la derecha todos los días. Y ejemplo de eso son que cada vez que pierden en el Congreso nos llevan al Tribunal Constitucional ratificando que ahí tenemos todavía una constitución pinochetista. Entonces, en sus organismos burocráticos, me parece que desde ese punto de vista no hay espacio para lo que quiere Burgos, y parece que también Ignacio Walker. Diputado, pero ¿de qué depende la continuidad de la nueva mayoría? Porque evidentemente que no por el diagnóstico de Burgos se acaba la nueva mayoría, eso depende de muchísimos otros factores, no está en sus manos tampoco, sino más bien de las decisiones de los propios partidos integrantes. ¿De qué depende que la nueva mayoría pueda proyectarse a un segundo gobierno? Yo creo que depende de varios aspectos, para ser justo. En primer lugar, creo que va a ser importante el resultado de las elecciones municipales. Yo creo que la nueva mayoría va a lograr resistir bien un muy buen resultado anterior electoral, y creo que eso va a ser un aliciente importante para la nueva mayoría. Es importante también para nosotros cómo termine el gobierno. A nosotros no nos da lo mismo que el gobierno de la presidenta Bachelet se desplome o logre recuperar el apoyo, lo cual nos ha costado. Y es un objetivo en el cual nosotros también vamos a esforzarnos. Y lo más importante de todo, el tercer punto, es que logremos ponernos de acuerdo cuáles son los cambios que va a requerir Chile para adelante, después que dejemos el gobierno. Y eso evidentemente implica ser capaces de tener una propuesta de un nuevo sistema previsional, porque no podemos seguir con las AFP, es algo inhumano, y tenemos que asumirlo, y también que abordemos cuáles van a ser los contenidos definitivos y que nos van a unir de una nueva constitución. Yo creo que si somos capaces de esos dos puntos tener cambios profundos, la nueva mayoría tiene continuidad hacia un segundo gobierno, por sobre todo los acuerdos que genere. Está primero entonces la definición programática antes que el nombre. Por supuesto. Nosotros siempre hemos dicho que lo que le da vida a un gobierno es su programa. Ahora, hay después figuras que encarnan ese programa de mejor manera que otras, que lo interpretan, que tienen la convicción de impulsarlo. Y el mérito de la presidenta Bachelet, a pesar de todas las críticas que ella recibe, es que ella siempre ha tenido la convicción de que había que cumplir el programa de la nueva mayoría, y lo ha mantenido hasta el día de hoy. Lo que uno no ve en Burgos, por ejemplo, claramente. Diputado, ahí hay un tema interesante que tiene que ver con los nombres precisamente que están sobre la mesa para encabezar un segundo gobierno, ya sea de la nueva mayoría o la agrupación o el colectivo que lo reemplace. La nueva mayoría. Pero Ricardo Lagos es una carta de las más potentes, sin duda, y Burgos lo levanta también como su propio candidato. ¿Usted cree que Burgos habló por Lagos también, o que interpreta de alguna manera lo que Ricardo Lagos está viendo de la nueva mayoría hoy día?
A mí me da la impresión que Burgos habló por Burgos e incluso creo que en forma muy implícita también lanzó una candidatura presidencial. Yo creo que Burgos se está proponiendo él mismo. En una de esas no le da la fuerza y se tira a senador, pero yo creo que Burgos está hablando por él mismo. Y respecto a Ricardo Lagos, hace una semana, 10 días atrás, más o menos 2 semanas, tuvo declaraciones bastante desafortunadas. Yo creo que francamente uno no entendía qué quiso decir, porque las crisis institucionales son las que producen los quiebres profundos que hubieron en Chile, por ejemplo, en el año 73, en los años 80, donde a mí me tocó entrar a la política y había una crisis institucional porque simplemente el que pensaba distinto lo mataban. Por lo tanto, yo creo que tratar de comparar los problemas que vive hoy día la política en Chile o el gobierno con una crisis institucional me parece a mí exagerado. Desde ese punto de vista son bastante incomprensibles sus palabras. Pero calzan muy bien con lo que dice Burgos. Yo creo que Lagos tiene que, francamente, tratar de definirse. Él quiere ser un restaurador de la concertación en su versión 2.0, 3.0, o él quiere realmente dar continuidad a la nueva mayoría. Si él quiere dar continuidad a la nueva mayoría, hay espacio. Hay espacio político para conversar, hay espacio político para discutir, pero si no, si él va a restaurar lo que fue la concertación, si él quiere mantener la política de los consensos con la derecha, para eso claramente el Partido Comunista no está disponible, y no solo el Partido Comunista. Yo creo que gran parte de la nueva mayoría, incluida una parte importante, y yo diría incluso, me atrevo a decir, mayoritaria de la democracia cristiana, que se siente muy interpretada y que yo la veo absolutamente comprometida en estos cambios. No hacia Burgos, por supuesto, ni Ignacio Boquer. De hecho, el mismo Burgos dice que hay dos almas, digamos, dentro de la ADC, y que aquellos que quieren buscar la nueva mayoría, dos, y los que no están dispuestos a una aventura de ese tipo. Claro, incluso él critica también a diputados de la democracia cristiana que han hecho propuestas de reformas al sistema de las AFP. Y yo creo que en esa línea nosotros tenemos espacio para darle vida a la nueva mayoría, pero tenemos que terminar bien este gobierno, y desde ese punto de vista la lealtad con la presidenta Bachelet, apoyarla en un minuto en el cual todavía no logramos que el gobierno tenga una aprobación ciudadana relevante, para nosotros es parte fundamental del quehacer político del Partido Comunista, y en eso tenemos un gran compromiso, porque no es fácil gobernar un país que está haciendo estos cambios, y yo creo que una vez que los cambios se vayan consolidando, probablemente el apoyo ciudadano va a ser mucho más relevante que el que se obtiene hoy día. Diputado Núñez, gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Sebastián.